Fases de realce. Para que existan estas fases se necesita de la administración de un medio de contraste yodado intravenoso, y la distribución de este se realiza a nivel extracelular. Primero se introduce por medio de un inyector a las venas hasta alcanzar el corazón. De ahí se distribuye por el sistema arterial hasta llegar a los diferentes órganos y tejidos hasta ser eliminado por vía renal. Los medios de contraste yodado corresponden al grupo más importante utilizados ampliamente en radiología. Sus propiedades físico-químicas son de alta densidad y baja toxicidad. Existen 3 fases de realce de utilidad diagnóstica. Primero, fase de bolo o realce arterial. Se produce cuando la mayoría del contraste se encuentra en el árbol arterial. Se caracteriza por la existencia de una diferencia de 30 unidades Hounsfield entre la aorta y la vena cava inferior. 2. Fase de no equilibrio o realce portal o venosa. Se produce a continuación de la anterior y existe una diferencia de 10 a 30 unidades Hounsfield entre la aorta y la vena cava inferior. Las arterias están opacificadas y en menor medida. También lo están las venas y los órganos. Suele producir aproximadamente a partir de los 60 segundos de la administración del contraste. Tercero, fase de equilibrio, también denominada fase de retraso. Suele producirse a los 120 segundos de la administración del contraste. Prácticamente no hay diferencia entre las diferentes estructuras vasculares. El contraste se está eliminando por los riñones y está repletando el sistema excretor. En la TAC abdominal, la fase de equilibrio no hay prácticamente diferencia entre el realce de la aorta y la vena cava inferior. Las 3 fases son consecutivas y la fase de equilibrio se mantiene hasta la eliminación del contraste. El tiempo entre la inyección del contraste y la realización del estudio del TAC se denomina tiempo de retraso. Los tipos de fases y tiempos de retraso. En la fase arterial precoz, de 15 a 25 segundos. Fase arterial tardía, de 35 a 45 segundos. Fase arterial hepática, de 17 a 25 segundos. Fase venosa portal, de 65 a 80 segundos. Fase parenquimatosa pancreática, de 40 a 60 segundos. Fase nefrográfica, de 80 a 130 segundos. Fase excretora, de 3 a 15 minutos. Factores técnicos de realce. Volumen de contraste. A medida que aumenta el volumen de contraste, aumenta el tiempo en alcanzar el pico de realce arterial y hepático. Aumenta el realce. En la gráfica anterior, o la que estamos observando, la representación de las curvas de realce aórtico en el tiempo con diferentes volúmenes de contraste. A mayor volumen de contraste con la misma concentración y velocidad de inyección, aumenta el pico de realce y el tiempo en alcanzarlo. Tipo de contraste. Las preparaciones de los contrastes pueden estar más o menos diluidas, de forma que un mismo contraste se puede encontrar a unas concentraciones diferentes. Por ejemplo, a 270 miligramos sobre mililitros, a 300 miligramos litros sobre mililitros y 320 miligramos sobre litros y mililitros, con volúmenes iguales o mayor concentración de yodo de contraste, se consigue mayor real. Si se administra la misma cantidad de yodo total, la concentración de yodo por el volumen inyectado, el pico de realce aórtico es mayor y más temprano en los de mayor concentración, no afectando el realce hepático. En la gráfica que estamos observando, la representación de la curva de realce aórtico con diferentes concentraciones, pero con la misma cantidad total de yodo y las mismas velocidades de inyección. Se observa que a mayor concentración de contraste se consigue un pico de realce mayor y un menor tiempo. La representación de la curva de realce hepático con diferentes concentraciones, pero con la misma cantidad total de yodo y las mismas velocidades de inyección. En este caso, no se observan claras diferencias entre el realce hepático entre las anteriores. La inyección del medio de contraste en un paciente puede realizarse a una velocidad unifásica o bien a diferentes velocidades multifásicas. Esto último se puede realizar para alcanzar un pico de realce y mantenerlo en el tiempo hasta que pueda completarse el estudio.
Como podemos observar en la siguiente gráfica, la representación del realce aórtico en inyección monofásica convencional e inyección multifásica. Esto puede realizarse sobre todo en estudios que requieran mucho tiempo para completarse el estudio, como por ejemplo el TAC secuencial. Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones clínicas solo es necesario la inyección a una velocidad constante. Factores relacionados con el paciente. Hay dos factores importantes en el realce del contraste sobre los órganos a estudiar. Peso del paciente. Es inverso a la magnitud de realce que produce el contraste. Esto se debe a que el contraste se distribuye por un volumen mayor, disminuyendo su concentración en los tejidos. Por ello, en pacientes con mayor peso puede ser necesario incrementar el volumen de contraste, la concentración de contraste o la velocidad de inyección. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco es inversamente proporcional al grado de realce arterial. Por lo tanto, cuanta más sangre sea inyectada por unidad de tiempo, más rápido será diluido el medio de contraste inyectado por la misma unidad de tiempo. En consecuencia, el realce arterial es menor en pacientes con alto gasto cardíaco y mayor en personas con bajo gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado en un ventrículo en un minuto. Un gasto cardíaco alto se da en pacientes con sobrepeso y un gasto cardíaco bajo se da en pacientes normales. Como podemos observar en la siguiente gráfica, la representación del realce aórtico en pacientes con diferente peso, con la misma concentración y cantidad de contraste administrado a la misma velocidad. A mayor peso se obtiene un menor pico de realce. Técnicas de sincronización. Herramientas que tiene el equipo o que el tecnólogo puede apropiar para sincronizar de forma adecuada el paso de contraste por los vasos sanguíneos y el realce en la fase adecuada según el protocolo para la realización del estudio. Test bolus. Es una inyección de prueba de medio de contraste. La cantidad puede ser de 20 ml de medio de contraste más 20 ml de solución salina. Se elige un corte axial del vaso de interés y se programa una serie de cortes axiales siempre en ese mismo nivel, a fin de registrar la llegada del medio de contraste y determinar cuándo se produce el mayor pico de realce. Bolus tracking. Consiste en un rastreo de monitoreo del bolo del medio de contraste en el momento de la inyección. Cuando se programa el barrido se elige un corte axial previo a la adquisición para ubicar el ROI y se fija un umbral en unidades Hounsfield, entre 50 y 110 unidades Hounsfield, con el fin de visualizar una curva de realce tiempo que nos determina el momento de iniciar la fase scan. Cuando la densidad que se detecte el ROI adquiera una medida determinada, la mesa de TAC se moverá hasta una altura donde esté prefijado el inicio del examen, dando comienzo la exploración. Delay. Consiste en programar un tiempo de espera para iniciar la fase de scan o barrido preestablecido, luego de iniciada la inyección, como por ejemplo para tórax entre 20 y 25 segundos y para aorta abdominal 30 segundos. En la siguiente gráfica podemos observar los tipos de fases y tiempos de retraso respectivos.